Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy, la Reforma Protestante. Esta noche me acompañan aquí en la mesa los hermanos, el hermano anciano en receso de la congregación, Peter Weaver. Amén, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Y el anciano y hermano nuestro amigo, anciano gobernante de la congregación, Efraín Girau. Saludos a todos nuestros oyentes y que esta noche pues reciban bendición en el trabajo que hacemos. Esperamos eso en el Señor Jesucristo. Amén, amén. El tema de hoy, la Reforma Protestante. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Romanos 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17, y nuestro hermano Efraín Girau hará uso de la palabra. Dice así la palabra del Señor en el versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Esta última oración, más el justo por la fe vivirá, es lo que quizás fue la llama, la flama, esa chispa que encendió el corazón de Lutero, para que comenzara ese movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Nosotros aquí en la mesa estábamos haciendo varios comentarios. Uno, dentro de todas esta vorágine de cosas que sucedieron durante ese siglo XVI, supercargado de eventos religiosos, que cambiaron la historia. Definitivo. Surgen dos figuras súper importantes dentro de ese, aparte de otros reformadores, pero llama la atención, Martín Lutero ya desde principios estaba ya en plena formación estudiando, y el 31 de octubre del 1517 clava las famosas tesis en la catedral de Wittenberg. Específicamente, unos años más tarde, comenzamos o la historia nos llama la atención a 1536, cuando Juan Calvino, publica lo que hoy conocemos como los libros de la institución de la religión cristiana. Fueron dos eventos que cambiaron, como decía nuestro hermano Efraín, la historia. Naciones se fundaron gracias a esos cambios. Y el justo por la fe vivirá fue esa chispa que encendió en Lutero todo este movimiento. Hay varias razones por las cuales la reforma toma curso, gracias. Una de esas razones pues fue los abusos para con el pueblo. Hay un artículo aquí que conseguí en internet a través de Google, las causas religiosas de la Reforma Protestante, la corrupción del clero religioso de esa época, ignorancia del clero, aumento de los estudios religiosos,
causas sociales también, razones económicas, el pueblo siendo abusado en el factor económico de parte de la iglesia, causas políticas de la reforma protestante como con el fortalecimiento de las monarquías nacionales, que debo añadir a esto, que quizás lo hablemos un poquito más adelante, de hecho gracias a esa monarquía y a ese soberano en Alemania, específicamente se protegió parte del tesoro nacional que pudo haberse convertido y que se convirtió a la larga la reforma protestante. Si nos quedamos en el aspecto religioso, que es el que creo yo que más nos compete dentro de lo que queremos traer, del mensaje que queremos traer, pues me gustaría, Peter, quizás hablarme de algunos de esos reformadores anteriores a Lutero, por lo menos uno o dos, que tú entiendas que son significativos dentro del curso de lo que hoy llamamos reforma protestante. Sí, cómo no. Estos llamados prerreformadores jugaron un rol ¿verdad? Sumamente importante, porque pavimentaron el camino en donde luego Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los demás reformadores. Tenemos a John Wycliffe en el siglo XIV, ¿verdad? Tenemos que Wycliffe y sus asociados en Oxford, Inglaterra, ellos tradujeron la Biblia del latín al inglés, o sea, el vernáculo de los ingleses. Eso es importante, Peter. Permíteme un segundito hacer una parte, porque recuerden que la Iglesia Católica de esos años prohibía el que el pueblo tuviese acceso a las escrituras. Habían varias razones. Una, eran documentos exageradamente caros porque eran escritos a mano, uno, y dos, estaban escritos en latín principalmente, o sea, latín. Que no Correcto. Había Biblias traducidas al vernáculo del país, en este caso Inglaterra, en el inglés. En Alemania no había traducción del latín al alemán, por lo tanto el pueblo que no hablaba latín, al igual que pasó aquí en Puerto Rico. De hecho, yo recuerdo que en mi casa había una Biblia en latín y uno se ponía a ver aquellos dibujitos y eran pues dibujitos para uno como niño, porque estaba escrita en latín o no había acceso a ese tipo de documentos que uno pudiera entender, por las razones pues que no vienen al caso mencionar ahora, pero era así, o sea, la Iglesia Católica estaba al tanto de eso. Claro. No sé si Efraín querías comentar algo ahí en esa línea. Dentro de la Iglesia Católica habían personas que creían en una reforma, o sea, que no habían otros sacerdotes también. Los habían. Sí. Y uno de ellos era Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, holandés, sí. Holandés. Él creía en una reforma de la Iglesia Católica, pero Erasmo más bien pensó en una reforma más bien moral, o sea, como un lavadito de cara. Ajá. Para la Iglesia, y en eso fue que los caminos de Lutero y él se separaron. Se bifurcaron, claro. De hecho, hay un libro entre Lutero contestándole a Erasmo, exageradamente bueno. Pues estos prerreformadores, ¿tienes otro, Peter? Sí. Entonces, tan temprano como en el siglo XII, tenemos a los valdenses. Ajá. Los valdenses entonces tradujeron el Nuevo Testamento del latín a sus dialectos regionales franceses. Fueron un pueblo sumamente comprometido con la escritura. Pues entonces, ¿verdad? Se dice de ellos que memorizaban grandes porciones de la Biblia, de manera que si las autoridades católico-romanas los encontrasen
y confiscasen entonces sus copias impresas, ellos entonces pues serían capaces de volver a reproducir toda la Biblia de memoria. Wow. O sea que esto es un hecho sumamente loable, muy loable. Tremendo. Y pues entonces termino con otro prereformador sumamente conocido, que es el checo Jan Hus. En el siglo XV, Hus se convirtió en el predicador más escuchado de Praga, la capital, Praga, al predicar en la lengua del pueblo, o sea, en abierta oposición a Roma, y no en latín. Sin embargo, debido a que Hus ¿verdad?, insistió en que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, el concilio católico de Constanza, pues entonces le condenó como hereje. Y murió entonces como mártir en la hoguera en el año de 1415. En el 1415. Así pasó con muchos reformadores o prerreformadores que sentaron unas bases donde ya pues comenzaba a enraizarse, ¿no? Y a buscar entonces luego esta gran reforma del siglo XVI. Hay una de las motivaciones primarias que después de este versículo, más el justo por la fe vivirá, que motivó a Lutero, le encendió esa chispa. Había un problema en términos de lo que conocemos hoy día, o en aquel entonces se conocía como las indulgencias. Se vendían los favores de Cristo como si hubiese sido, estaba viendo una película, obviamente, aquí está la cuestión esta de la ilusión de Hollywood, pero que como que Cristo había hecho tanta buena obra y tanta cosa que sobraban obras, y se podían vender, que los santos supererogación le llaman exactamente, supererogación. Las obras de supererogación pues estaban disponibles para que el pueblo por unas monedas las comprara. ¿Para qué? Con dos propósitos. Uno, si usted quería para su salvación, pues ya tenía un documento. Oiga, daban un documento que le hacía a usted merecedor o dueño de esas indulgencias. Por lo tanto, si usted se moría hoy, con ese documento llegaba a las puertas del cielo directo. Ay, entonces, señor. Había, que Peter me estaba hablando de él en algún momento, un monje que se llamaba Johann o Juan Tetzel. Y él tenía una frase, oiga esto, y cito, quiero decir, que no vayan a interpretar que yo lo estoy diciendo. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Obviamente, es una traducción literal, señor, en términos de lo que... Pero usted compraba una indulgencia por digamos, su papá, su mamá, un tío, alguien que usted quería sacar del purgatorio, y a la vez que usted echaba la moneda, esa alma volaba para el cielo. Esa quizás fue el elemento volátil, o sea, el que hizo estallar todo esto en términos de lo que motivó a Lutero a escribir 95 tesis, las cuales clavó en la catedral de Wittenberg en el año de 1517, el 31 de octubre. 95 tesis con la única y sola idea de que la Iglesia Católica volviera a sus raíces. ¿Y cuáles eran las raíces? Y son las raíces hoy día. Siguen siendo. La santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Efraín. Aquí hay un historiador que se llama Kenneth Scott Latourette. Muy bueno. Sí. Y este historiador dice, él explica
que la puerta de la iglesia servía como una especie de tablero de noticias de la universidad. Un bulletin board, Sí. lo que llamamos. Para nada quiso Lutero salir de la iglesia romana. De hecho, la doctrina de sus 95 tesis es conservadora y propapal. En palabras de nuestro compañero César Vidal, como dice él aquí, las 95 tesis eran un escrito profundamente católico e impregnado de una encomiable preocupación por el pueblo de Dios y la imagen de la jerarquía ante éste. O sea, que era una preocupación que él tenía con la iglesia. O sea, él no estaba pensando en ningún momento en una revolución al estilo marxista, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos como que la gente piense en que él estaba pensando en eso. No, él quería algo dentro de la iglesia. Exacto, o sea, él quería romper con todo aquello que él entendía que no era bíblico, que no era real, y que en ningún sitio aparece en la Biblia que se puedan vender indulgencias. En ningún lugar. En ningún lugar, o sea, entonces el papado, oiga, el papa en aquel entonces, León X, Peter, ¿verdad? Sí. León X quería levantar la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Y en ese entonces era inclusive el usted deshonrar la memoria de Pedro o Pablo para propósito de Roma en ese entonces era el pecado mortal más grande, aparte de otras cosas que ellos siempre se han dicho. Pero en este caso ellos querían levantar esa basílica para la memoria de Pedro con la intención de, disque, unificar la iglesia. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Vendiendo indulgencias. Aparece este señor que estábamos hablando hace unos minutos atrás, Johann Tetzel, engañando al pueblo, buscando del pueblo ese dinero para levantar esa basílica. Oiga, quizás la causa o la intención era muy noble, ¿ok? El unificar la iglesia, pero la forma y manera en que se iba a hacer no era nada de moral para que venga del clero de una iglesia que está en ese entonces en control de toda la vida espiritual del pueblo en general. Me gustaría hacer una parte en términos de hoy como noticia. La noticia que estábamos hablando aquí en la mesa es el hecho de que este año, este próximo lunes, 31 de octubre, se cumplen 499 años de la Reforma Protestante, no de la Reforma Protestante, disculpen, de que Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia, en la Catedral de Wittenberg. Este hecho que vamos a conocer posteriormente como la Reforma Protestante, que me está diciendo el hermano Efraín que es uno de los movimientos de avivamiento más grandes a nivel mundial. Sin lugar a dudas. En todo el mundo, pues este hecho cumple 500 años el próximo 31 de octubre del 2017. Por lo tanto, yo no sé, aquellos de ustedes que vivieron el momento de los 500 años del descubrimiento de Puerto Rico, si fue significativo. Oiga, fue significativo para Puerto Rico. La Reforma Protestante es significativa para el mundo. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Exactamente. O sea, no es un evento local, es un evento que todo aquel cristiano protestante, que tiene a la Biblia como su única regla de fe y conducta, que cree en la Biblia como la palabra de Dios, ese evento el próximo año va a ser a escala mundial, y en ese sentido vamos a estar nosotros uniéndonos en lo que nos toca a ese evento, a esa celebración, a esa conmemoración de tan importante evento. Y es significativo, ¿sabes? 500 años no son... No. O sea, es que cuando
la reforma protestante, es como cuando decían que la Biblia no iba a pasar, ¿ah, Efraín? Sí. Que la Biblia, que Dios pues si iba a pasar eso, era un ratito ahí. Mire, 500 años y yo no veo forma ni manera de que la reforma protestante pierda todo eso, todo ese valor que nos ha sabido inculcar a través de tantas épocas, de tanto tiempo. Cándido Voltaire dijo, oigan esto, el francés Voltaire, Sí, Voltaire, sí. Sí. dijo que llegaría el momento que la Biblia y la mera noción de Dios desaparecerían de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios permitió que luego de la muerte de Voltaire, como a los 30 años de él haber muerto, entonces la casa donde él vivía, o sea, su casa, fue convertida en un centro de distribución de Biblia. De Biblia. Fíjense cómo Dios opera, las cosas que Dios hace. Eso mismo estábamos hablando, Ángel y yo, antes del programa, que según Dios es dueño de la historia. Amén. Dios hace Claro. la historia. Así es. Y según Él trajo a Jesucristo durante la Pax Romana, Ajá. donde ya no habían guerra y lo que había era movimiento comercial y emigraciones. Pues Y eso- buenos caminos, y buenas buenos carreteras, caminos, buenas todo. carreteras, Buenas todo rutas eso. navales. Buenos acueductos. De esa misma manera, en el momento en que surge Lutero, a la misma vez Juan Gutenberg está inventando la imprenta. Ajá. Y ahí empieza, de las primeras cosas que se hacen en la imprenta es la Biblia. No, Claro. coincide inclusive con la primera traducción al alemán Exacto. de la Biblia, del latín al alemán. O sea que surge la Biblia en la traducción de Lutero, de Martín Lutero, y a la vez se puede imprimir para que el pueblo, con el aval del gobierno, vamos a ponerlo así, con el aval del emperador, para que se pueda distribuir en contra de lo que representaba la Iglesia Católica. Hermanos, específicamente hablando, la reforma, como hemos estado mencionando, la reforma pues no se quedó en eso, o sea, no se quedó en clavar 95 tesis. Hubo una serie de eventos, la vida de Lutero estuvo en peligro de muerte por varias personas, en contra de lo que él estaba promulgando, porque era todo un cambio a la estructura eclesiástica de la época a través de la Iglesia Católica Romana. Ese cambio tenía su base en la Biblia, en la palabra de Dios, cosas que estaba haciendo el clero o el papado, específicamente haciendo cosas que no eran para nada bíblicas. Y en ese sentido, esa fue la protesta, ¿no? La reforma protestante genera lo que conocemos el oído como las 5 perlas de la reforma, las he oído como los 5 baluartes, o sea, los estatutos que genera la reforma, que son clave no solamente del siglo XVI, sino que durante todos estos siglos, hasta el siglo XXI, con nosotros hoy día, tenemos 5 solas, las 5 solas. Esas 5 solas son solo fe, solo gracia, sola escritura, solo Cristo, el único mediador es Cristo, y solo a Dios sea la gloria. Todo lo que usted haga sea para gloria y honra de Dios. Nada que usted haga, en la medida en que usted lo haga para usted obtener algún beneficio, como salvación, nada que usted haga le va a salvar. Nada. Y eso es más que bíblico. Y de eso hemos hablado en más de una ocasión aquí en la emisora. Pero quería, hermanos, en la mesa acá, Efraín y Peter,
yo estaba buscando con respecto a solo fe, estamos hablando de la fe salvadora. Y se me ocurrió el pasaje Efesios 2, 8 y 9 para tratar de ir sobre estos detalles. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, la fe no es suya. Pues es un don de Dios. También está Romanos 3:28 que dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. O sea, estamos hablando que es una fe salvadora, fe que es un don de Dios y que Dios se la dio por gracia, porque a Él le plació y se la dio a lo que hoy conocemos como su pueblo, el pueblo de Dios, por gracia ha recibido una llamita ahí en el corazón que se llama fe. Esa llamita que se llama fe le va a hacer y lo va a ayudar a usted a reconocer a Cristo posteriormente como su Salvador personal. El otro concepto es solo gracia. La gracia, oiga, eso se puede definir, Peter, como un regalo inmerecido. Inmerecido, exactamente. Es el regalo de Dios, o sea, que es la vida eterna que nosotros recibimos, siendo totalmente inmerecedores de ello. De ella. O sea, que lo que nosotros realmente merecíamos era en realidad todo lo contrario. Todo lo contrario, porque en la Sagrada Escritura se nos dice, la te indica de un modo claro y sin lugar a dudas que el alma que pecare, esa morirá. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, y versículo, pues, entonces 23, nos dice que por cuanto todo hombre que forma parte de la raza humana, por cuanto todos pecaron, todos, óigalo bien, pues entonces esos mismos, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Por mejor que usted sea, la Biblia es clara. Por más bueno que usted sea, porque ayudó a fulano, porque ayudó a sutano, a perenceo, porque usted es un santo, Dios mío, esa persona es un santo. Oiga, dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, con respecto a lo que estabas diciendo, el Romanos 6:23, como que es el jaque mate, porque la paga del pecado es muerte. Si todos estamos envueltos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la condición. Y dice que es la dádiva de Dios. Exacto. Que dádiva, es un regalo. Es un regalo. Así que y en Romanos Efesios 2:8 que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Regalo de Dios, exacto. Sí. Es un regalo. Y fíjate, Ángel, que eso que mencionamos ahora refuerza todavía más lo indigno que era el pretender, pues, entonces que unas ofrendas sacaran un alma de el purgatorio. El supuesto purgatorio. Que tampoco es bíblico. Exacto. O sea, que es un invento más de los hombres, ¿verdad? Hasta que tuercen la verdad de Dios. Eso justificaba, de hecho, el que la iglesia es la iglesia que está a cargo de la vida espiritual, y eso no es correcto. Y eso es un distintivo del cristianismo nada más. Ajá. Sola gracia, porque todas las demás religiones en el mundo, puedes buscarlas todas, requieren obras para salvación. Requieren que usted aporte. La única religión que tiene el concepto de la gracia
es el cristianismo. Es el cristianismo, así es. Oiga, y es peor porque el que usted piense que usted puede aportar algo para su salvación, anula la muerte de Cristo en la cruz. Porque usted está diciendo, eso que tú hiciste en la cruz no me salva. Tengo yo que aportar algo. Y anula también otra de las 5 solas de la Reforma, Ajá. que es entonces soli Deo gloria. Ajá, O sea, solo a Dios sea la gloria. Exacto, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues sencillo, porque si el hombre entonces aporta algo para su salvación, pues entonces, ¿verdad? Pues la gloria... Es merecedor de la gloria. Exacto. Lo hace merecedor de esa gloria que no es. Y Dios no comparte su gloria, con nada nadie. ni con nadie. Estamos dejando para el final solo Cristo y sola Escritura. Porque yo pienso que al igual que todas, de hecho, pero están más que atadas. Es a través por la palabra, es a través de Cristo que nosotros tenemos el único mediador para llegar al Padre. Usted acepta a Cristo. Oiga, el versículo 9 de Efesios 2, el primer versículo 8, ya nos lo leyó Efraín. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que usted haga, hermano. No. Oiga, Efraín tiene más chavos que yo, por lo tanto él puede hacer mejores obras que yo. Efraín. Está buena eso. Así que no es por obra, no es por obra. Así que seguimos. Sola Escritura. Sola Escritura. Hermanos, la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Si usted piensa que la Biblia está incompleta, que usted necesita algún otro mediador, alguna otra... O nuevas revelaciones. O nuevas revelaciones. Lo que siempre estamos hablando de ellos. Por otros medios. Oiga, la Biblia contiene y tiene todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos del Evangelio. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo lo que Dios nos ordena. Efraín. Y todo lo que Dios habla de nosotros. O sea, si usted quiere conocerse usted, lea la Biblia. Que le va a servir como un buen espejo. Sí. Un buen espejo. Sí. La Biblia le revela a usted quién es usted en realidad. Y entonces cuando usted entiende quién es usted en realidad, aprende a conocer el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Hasta que usted no entienda por qué por mí. Es que esa es la posición. Yo soy un vil pecador, un reo de muerte, y Cristo murió por mí. Cuando usted crea esa conciencia, oiga, usted va a orar por gracia, por darle gracias a Dios por esa salvación que le dio tan grande y tan maravillosa. Amén. A Él sea la gloria. Estaba leyendo un pasaje en Daniel 3, 16 al 18, que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. Rey, nos librará, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje pensé en Lutero. Aquí está la declaración de él frente a la dieta de Worms, cuando él le pidieron que se retractara. Que se retractara. Y voy a citar por las favor, palabras de él. Extraordinario. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios
que me ayude. Amén. Amén y amén. Hermano, cuando él fue a esa, lo que conocemos hoy día como la dieta de Worm, él fue advertido, las personas, sus seguidores, las personas que estaban cerca de él fue advertido de que su vida corría peligro. Ahí la intención de las personas a cargo eran declararlo hereje y llevarlo a la hoguera. Y él no se retracta. Por eso es que el pasaje de Daniel 3, 16 al 18 me recordó la situación de Lutero. O sea, estoy en medio de la hoguera, en medio del fuego, y estoy en las manos de Dios. Y como igual que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, no vamos a hacer lo que tú quieres, rey. Y tampoco, si el Señor permite que nos mates, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Lo mismo hizo Lutero. O sea, Lutero sencillamente se puso en las manos de ellos en términos de que le probaran por la palabra, por la Biblia, que él estaba equivocado. Que él estaba equivocado. Y de la misma manera que el Señor sacó a aquellos hombres del fuego, Ajá. así sacó a Lutero, porque vino un príncipe de Sajonia y lo secuestró para salvarlo. Exacto. Porque lo hubieran matado. Oh, ¿cómo no? De hecho, había una conspiración para matarlo en ese momento ¿cómo es? Dictada por el clero católico romano. O sea, que había que eliminarlo. Todavía hay gente, yo he conocido católicos romanos hoy día, que me han dicho, por culpa de Lutero, tuvimos tales y tales problemas. Oiga, por culpa de Lutero. Por culpa de Lutero. Yo los tildo, pues, como Dios fanáticos. Mío, fanáticos Sí, ignorantes. Fanatismo ignorante. Hermanos, queremos que nos escribas. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. O visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Así que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén.